Hoy nos encontramos con el ingeniero Winston Gómez, con más de 30 años de experiencia en la banca y con 7 años de asesoría técnica de campo. Él nos va a presentar algunas sugerencias y algunas preguntas que de hecho le vamos a realizar en el presente video con respecto al fenómeno del niño. Adelante la mano, Gómez. Realmente agradecido porque nos acompañes y nos des un poco de tu aporte en cuanto a tu experiencia con todo esto que se viene en cuanto a la sequía y el fenómeno del niño, que creo que es muy importante que lo sepamos hoy en día los conocedores de este ámbito en el campo. ¿Tú qué nos sugieres, primeramente? Buenos días, gracias por tu invitación, Luciano. Bueno, el fenómeno del niño es un fenómeno que ocurre, es recurrente en cada 2 o 3 años y que se ha incrementado en última época con el cambio climático. ¿Ok? Afecta muy fuertemente a la cosecha a la siembra y cosecha de rubros que dependen de la humedad que proviene de la lluvia. ¿Ok? Por tanto, hay que estar muy pendiente con él. Este año se prevé que ya el mes pasado, de abril, que era muy fuerte en lluvia, y lo que es la parte de mayo, agosto y septiembre sean sequía, con lo cual nos va a afectar grandemente pues, en eso, porque hay que planificarse muy bien en cuanto a la siembra para no verse afectado. Hay cultivos, con el caso de acá en el estado, que son el arroz y el maíz, que dependen preponderantemente de la humedad que proviene de la lluvia, y por supuesto que se ven afectados. Perfecto. Ahorita que estás tocando el tema de los cultivos, de cuáles son los más vulnerables, ¿qué cambios urgentes recomendarías tú y nos sugieres para este calendario que viene con respecto al fenómeno del niño, que es muy fuerte en cuanto a la sequía? ¿Qué cambios harías tú para prever que esto nos afecte en la mayor parte de nuestras siembras? Bueno, yo creo que mayoritariamente hay que tener mucho cuidado en cuanto al ciclo de siembra, porque hay que tener en cuenta que los estudios meteorológicos dicen que va a ser un periodo de 90 días continuos de lluvia y luego vamos a hacer sequía, cuando generalmente son 4 meses. Entonces, como los cultivos te llevan 25 días, 90 días de ciclo vegetativo, hay que calcular muy bien el periodo de siembra de tal manera que al final de la cosecha, al principio de cosecha o al final del ciclo como tal, no haya sequía. Porque, ¿qué pasa? Si tú tienes un cultivo en etapa de floración o en etapa de maduración de grano y si hay sequía, por supuesto que no va, que los rendimientos van a bajar pues, de una forma considerable. En cambio, si tú cumples el ciclo completo y luego viene la sequía, no habría problema con eso. Básicamente dos cosas. Uno, poco a poco ir buscando variedades o híbridos que tengan un ciclo un poquito más corto de tiempo para tratar de encajarlo dentro del límite que nos da el niño. Y otro es buscar exactamente el ciclo de siembra, porque cada esos siembras tardías siempre se van a conseguir que al final del ciclo van a tener problemas de sequía y por supuesto que van a afectar muy grandemente su rendimiento. Claro, tocando ese tema, ¿cuáles crees tú que son las técnicas de riego que nos podrías recomendar? Porque esta sequía va a ser sumamente fuerte comparada con los últimos años. ¿Cuáles serían esas técnicas que tú recomiendas a la mayoría de estas personas? Mira, en cuanto al arroz, es un cultivo netamente de riego que se ha visto afectado últimamente por la escasez de gasoil acá en las zonas centro-occidentales, en los mercados centro-occidentales, perdón. Yo creo que lo decía de nuevo, hay que prever bien el ciclo de siembra, porque el arroz en este caso en el invierno es un río complementario. Nosotros nos ayudamos con la lluvia y cuando nos hace falta agua, por supuesto que regamos. O sea, habría que cuadrar muy bien el ciclo de siembra de tal manera de bajar los costos en cuanto al el riego que hoy en día influye en un 20% por lo menos en el costo de producción. Si logramos compensar bien con el agua de lluvia, por supuesto que tenemos menos riesgo y bajamos los costos en cuanto a arroz. En cuanto al maíz, sí es diferente, porque el maíz en este caso es más cuestión de drenaje para evitar que se den inundaciones, pero si hacemos unos drenajes muy eficientes, en el caso de los bancales, cualquier poca humedad que nos caiga se nos va a ir enseguida. Yo creo que hay una técnica actual llamada agricultura regenerativa, que consiste en dejar capa vegetal. Esa capa vegetal siempre nos mantiene humedad y por supuesto que entre una lluvia y otra lluvia pueden pasar 3, 4, 5 días y siempre hay humedad en el suelo. En cambio que cuando es un suelo desnudo, sin ninguna capa vegetal, en 3 días, 2 días ya está seco el suelo. Si hay una diferencia entre lluvia y lluvia de 5, 6, 7 días, por supuesto que nos afecta el cultivo. En cambio, cuando tenemos capa vegetal, nos afecta menos el cultivo. Creo que va a ser una alternativa a largo plazo que va a incrementarla en tiempo porque si no nos vamos a ver muy afectados en cuanto a eso. Igualmente, actualmente se hacían mucho los bancales nos dan una pendiente de tal manera que el agua
corra de inmediato una vez que llueve. Sin embargo, hoy en día más bien nos favorece que nos quede un poquitico más porque no sabemos cuándo vuelve a llover, por ser más separada cada día las lluvias. Muchísimas gracias por estos datos. Bueno, se reportó para ustedes Luciano Gómez. No, revísalo y si ves que no lo podemos ver, Ajá. Ahorita terminaste de hablar y ahorita no. Este fue el ingeniero Winston Gómez. De verdad, muchísimas gracias. encantado de aportar mis conocimientos y siempre cuando tengas dudas al respecto puedes invitarme. Agradecido, Luciano. Perfecto. Quien reportó para ustedes, Luciano Gómez.